Desde pequeños hemos sufrido la tortura llamada matemáticas, el curso que nadie quería, pero siempre llevabas, y por algún motivo era el curso más importante para todos. Tus padres decían que eras muy inteligente si te iba bien en matemáticas, te regañaban un poco más si en el que te iba mal era matemáticas, y por algún extraño motivo te decían que te servirán en el futuro, que te servirán en un futuro. No lo sabías, pero iban a cambiar tu vida tarde o temprano, o eso te hacían creer. Hay muchos que aún en la universidad esperan ver por qué derivar en diversificado les va a ayudar en su carrera de psicología. Muchos se quedaron traumados y bloqueados por matemáticas. Muchos saben cómo hacer las cosas, pero al entrar en un examen les bloquea. Hay varios más que a día de hoy se preguntan por qué llevan letras como por qué. Otros se preguntan, ¿el trinomio cuadrado perfecto nos ayudará a tributar? Yo soy aficionado a las matemáticas, me gustan demasiado y encuentro en ellas una forma de retarse, y muchos como yo saben que al saber hacer integrales triples no te va a ayudar en el día a día. Pero como muchas cosas no necesitan ser útiles directamente para ser útiles al final y al cabo. Las matemáticas ayudan al pensamiento lógico, sistemático y formal. Te ayuda al análisis y tal vez, como dicen algunos, te ayuda a ser un poco más libre. Las matemáticas no son todopoderosas, pero indiscutiblemente son clave fundamental para el desarrollo humano que hemos logrado durante la historia. Las matemáticas nos han llevado a descubrimientos impresionantes. Las civilizaciones más poderosas han tenido avances y descubrimientos igual de impresionantes, y como hasta la misma conjetura de la incompletitud nos dice que las matemáticas nunca van a llegar a ser un sistema completo, es un lenguaje desarrollado por la humanidad para intentar alcanzar lo inalcanzable, para acercarnos al conocimiento del todo, un poco más y un poco más. Y como parte de ser un lenguaje, algunos llegan a decir que es un tipo de arte. Por eso, en este capítulo estaremos hablando de la historia de las matemáticas, qué son, para qué son, en qué nos han ayudado en la historia y si creemos que son algo más que una ciencia exacta. Yo soy Marito. Yo soy Fermat. Y estamos más allá que acá. Bueno, venimos a hablar de Bejo, güey, y ahora hablando de matemáticas. Yo creo que es un buen avance, es un buen recorrido. Sí, me gusta, ¿no? Porque es la dualidad del hombre. La realidad del hombre. Veníamos de grandes frases como a mí me gustan inteligentes pero con las tetas grandes, a ahora tener un podcast completo sobre la matemática. Sobre en qué nos ayudan las matemáticas. ¿En qué nos ayudan las matemáticas? Ese es muy excelente. Hola, verga, ya mejoraste en tus preguntas de inicio, güey. No lo puedo creer. Por fin, ¿cuántos putos 23 capítulos te tomó saber cómo plantear una pregunta de inicio, güey? Esa es una gran pregunta porque al final es lo que siempre preguntan cualquier pendejo de clase, que yo tengo a varios, que dicen, No, bueno, culero. pero ¿y eso para qué sirve? El chiste de la utilidad de las matemáticas es interesante porque siempre remite a algo más, ¿no? O sea, siempre es, las matemáticas son útiles porque te van a ayudar a generar dinero. Pero entonces es lo que hablábamos, por ejemplo, de patear el problema para atrás, ¿no? Es como, bueno, entonces la pregunta no tiene que ser para qué son las matemáticas, sino para qué es útil generar dinero. Sí, exactamente. Y no, cuando te dicen, por ejemplo, no, es que las matemáticas te ayudan a pagar los impuestos. Y es como, ya, ¿y eso en qué afecta el trinomio cuadrado perfecto, no? O sea, está bien, las matemáticas me ayudan a eso porque hay conteo, hay sumas, hay restas. Pero ¿por qué el trinomio cuadrado perfecto? No, pero te digo, o sea, al final sigue, porque luego, bueno, podríamos venir, bueno, no, porque un trinomio cuadrado perfecto te puede ayudar cuando tengas un sistema de varias ecuaciones o cuando tengas todo esto y poder plantearlo y así. O sea, al final la utilidad de las matemáticas siempre refiere a otra cosa, y entonces el problema es de siempre vas a patear el problema para atrás, porque entonces en algún momento te vas a tener que preguntar, bueno, y entonces ¿para qué sirve cosas como el amor? ¿Cuál es la utilidad del amor? ¿Cuál es la utilidad de la felicidad? ¿Cuál es la utilidad de todo esto? ¿Debe que tener alguna utilidad? Exactamente, o sea, al final el pensar que las matemáticas tengan alguna utilidad en sí misma es como preguntarse cuál es la utilidad de la felicidad, cuál es la utilidad del amor. Sí, y creo que o sea, para mí es un problema fundamentalmente que trae las mismas matemáticas, porque porque las matemáticas realmente han sido una de las ciencias que más utilidad ha generado. Sí. O sea, ahorita estamos discutiendo si debería de ser útil o no. ¿Es la ciencia primogenia? Yo creo que podría ser que sí. O sea,
como ahorita yo había investigado en lo de la historia, las matemáticas, su surgimiento está estrechamente relacionado con el surgimiento del número. O sea, cuando las primeras civilizaciones primitivas o los humanos primitivos empezaron a decir, ¿esa es una manzana? Empezó a surgir también las matemáticas, porque inevitablemente después decían, yo quiero otra manzana o dame dos manzanas, y empezaban a contar, ¿no? O sea, después del número viene lo que es el conteo. Entonces, creo que necesariamente sí es una de las primigenias, porque después ya, de hecho, vamos a ver que en una de las épocas es cuando se empieza a relacionar estrechamente física, y ahorita actualmente no podemos pensar muchas veces en matemáticas sin física, ¿no? O sin otra ciencia, pero al principio las matemáticas eran matemáticas y es ya. Es que yo creo que hay como, a veces cuando se explican las matemáticas o cuando se ven las matemáticas en esta educación básica o en esta educación elemental, al final uno de los grandes problemas es que siempre se explica desde un punto teórico. Y o sea, antes de empezar a hablar de la historia y de la filosofía de las matemáticas, me gustaría como repasar esa parte matemática estudiantil, que es la que, como tú decías en tu texto, es la que todos han pasado. O sea, cualquier persona que haya pasado por lo menos por la primaria sabe cosas de matemáticas. O sea, y por ejemplo, Y yo te diría más, yo te diría que casi cualquier persona ha usado las matemáticas. Sí, de una u otra forma. Yo lo que iba a decir es de que hay un problema que yo creo que, si te das cuenta cuando lo estudias en primaria, cuando miras a los chiquitos, hay millones de actividades para enseñarles a los chiquitos a contar. O sea, como de, bueno, tomas estas canastas, ahora preguntas cuántas tienen, o empiezas a prestar fresas, o si le prestas a tu amigo cuánto te queda. Y el problema, justo el problema en donde comienzan las matemáticas a tergiversarse, es en las tablas de multiplicar. Como que justo en las tablas es como que venís con mucha actividad así muy bonita y todo para sumar y restar. Y cuando, bueno, ahora sí, bueno, apréndanse las tablas. O sea, yo quiero una manzana más, ¿cuánto sería una manzana más una manzana? Y tú decís dos, porque tiene lógica, ¿no? Desde pequeño como que te hace lógica, ¿no? De eso, pero ya cuando entras en las tablas de multiplicar es cierto de que la mayoría es cuando friquean. Cuando dicen, ¿cuánto es 7 por 7? 7 por 7. 49. 7 por 8. 56. Bien. Puto. Hijo de puta. A día de hoy tengo compañeros en ingeniería que no saben la tabla del 8, güey. Güey, la tabla del 7 y la del 8 son las más difíciles, güey. Sí. Sí, o sea, las tablas del 7 y del 8 a mí me agarras desprevenido y me quedo un rato pensando, güey. Yo digo, verga, güey, saber, güey. No sé, güey. Pero bueno, yo creo que ese es el pedo. Ya, yo creo que desde ese momento después como que las matemáticas se pierde mucho el factor interesante. Y luego como que en diversificado o en el high school para la internacionalidad, como que lo intentas, como que muchos es de la Landívar, no pregunto. como que muchos profesores intentan recuperar esa curiosidad por las matemáticas enfocándolo a la física. Es como de, bueno, entonces voy a explicar. Sí, como que esa emoción, ¿no? O sea, como que eso de el interés. Sí, porque a los niños les maman contar y restar. Sí. O sea, a los niños les maman los problemas de restar y contar. Valen verga cuando tocan los problemas de dividir, ya ni hablamos. Ya, de dividir y de la raíz, ya. Bueno, eso es otro tema. Pero justo cuando estás ahí, como que ya regresa un poco. Por ejemplo, cuando te ponen a explicar puntos en un plano cartesiano. No sé si te acordás, pero en tercero básico nuestro examen fue hacer el logo de Batman con con puros puntos en el plano cartesiano. Entonces era como 0,1, 2,1 y cuando terminabas de juntar todos los puntitos era el logo de Batman. O sea, al final como que luego como que nosotros generamos el mismo problema y luego lo intentamos resolver, que es, nosotros le enseñamos a los niños de chiquitos que las matemáticas se vuelven aburridas en algún momento porque solo es de memorizar, y luego intentamos arreglar ese problema, pero y lo más chistoso es de que estas tablas cartesianas o estos cuadros, los cuadros cartesianos, surgen antes de que exista Batman, ¿no? O sea, Batman es solo una excusa, ¿no? Para enseñarlo, para enseñar este tema. Pero al final, este conocimiento viene desde mucho más atrás. Sí, pero bueno. Y desde un punto biológico, yo también, o sea, creo que hay veces... Siento que mucha mara o se le queda como el pedo de yo no sirvo para las matemáticas. Y ya sabes, es una idea con la que siempre he peleado. Yo creo que sí existe cierta afinidad de las matemáticas. Siento que hay personas a las que se nos hacen más fáciles. O sea, como que tu mente abstrae...
¿Ah? ¿Nos? Nos, en plural, obviamente. Porque soy una verga, ¿cómo no? Porque al final, o sea, como que las personas que se les hace más fácil las matemáticas, siento que son personas que abstraen mucho más rápido los conceptos. A personas que sí necesitan una cosa como muy concreta para decir, ok, esto es lo que estoy pasando en este momento. Sí, yo creo que eso se ve reflejado en que las personas que les cuesta es que tú les enseñas un problema y ya solo con que lo cambies de manzanas a peras, ya no saben qué hacer. Ajá, ya no saben o sea, qué hacer. si les pones el mismo ejercicio con manzanas que le habías enseñado, te lo hacen a la perfección. Ajá. Lo cambias a peras, no cambias nada más y ya... Ya vale no verga, saben qué güey. hacer. Sí. Le pones dinero, güey, y ya dice, ¿qué pasó acá? Sí, ajá, exacto. Sí, yo creo, pero, o sea, yo creo que biológicamente tenemos que partir del punto de que todas las personas son capaces de aprender matemáticas, o sea, sin importar. Yo creo que lo que determina más es más si hay una tendencia biológica a las matemáticas, no niego que no, y que a lo mejor a ciertas personas se les puede complicar un poco más, no niego que Sí, no, yo pero también- todas pueden aprender. Yo también te lo cuento desde la perspectiva, yo creo que tú también desde la perspectiva de que estudié ingeniería, entonces la mayoría Ujú. que entra ahí mínimo sabe algo de matemáticas, Sí. o sea, por lo menos tienen algún conocimiento y que tú cuando les hablas a la mayoría, normalmente se les dificulta las matemáticas cuando, o sea, después de, en el examen. O sea, Sí. antes del examen pueden hacer cosas, obviamente se les dificulta más o menos algún tipo de ejercicios, les cuesta un poco más o menos, pero en el examen es cuando valen pura verga. Ujú. Entonces es eso de que yo creo que desde pequeños también, y esa es una de las cosas que siempre he venido pensando, es que desde pequeños se les hace pensar a las personas que no son capaces, o sea, como que bloquean Ajá. esa, en los momentos importantes es como que bloquean ese conocimiento. Sí, es como, es como te digo, es esa mentalidad de pensar al final de que la matemática es solo para unos pequeños elegidos. Como de, ese güey le sabe la matemática porque Dios quiso, porque es natural en él de que se le dé la matemática. Y yo que soy un pendejo porque no tengo esta habilidad natural, nunca voy a poder ser bueno para las matemáticas, babos. Y al final ese pensamiento casi que es un trauma a largo plazo que al final hace que las personas no quieran, se cierren a querer aprender. Pero partiendo del hecho de que todas las personas pueden aprender, pues tiene sentido, porque pensémoslo, si los antiguos lograron descubrir las matemáticas, ¿por qué un güey de ahora no podría? Sí, exactamente, es como, de hecho es chistoso porque yo, que me gustan mucho las matemáticas, muchas veces descubrí, entre comillas descubrí, procedimientos que yo decía, la madre, esto facilita mucho más el procedimiento, lo descubría y decía, la madre, güey, esto es nuevo, nadie lo sabe, de seguro tiene algún, o sea, de seguro fue allá en algún lado, y después en algún otro año te lo enseñaban, o sea, te decían, pero existe este otro método más fácil. este proceso. Entonces siempre te quedas preguntando de, ¿era porque ya existía el método que en cierta manera todo está planeado como para llevarte a eso? O sea, como que hay una secuencia lógica de que si tú ya sabes esto y lo sabes muy bien y sabes esto otro también, llega un momento donde simplemente aparece. Surge. Como Dios lo planteó. Es la palabra que surge. No sé, güey. Pero yo creo que antes de empezar a plantear ese tipo de preguntas hay que irnos a la historia. Pero antes, un poco de historia. Y yo creo que, o sea, lo chido de las matemáticas es que al final todo surge de los números, güey. O sea, todo surge de qué es un número. Y al final, un número al final es una representación de una cantidad. O sea, cuando tú miras dos manzanas, el hecho de que tú puedas nombrar esas cosas como 2, como 3, como 4, ese hecho es el que logra surgir todo. O sea, a partir de ahí generas todo. Sí, ahorita me voy a sacar una fumada, A ver. o sea, obviamente A no, ver. pero para eso estamos, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Entonces, yo creo de que en los humanos primitivos, obviamente, cuando debían que decidir entre subir a un árbol o no para bajar frutos, pues les era más fácil, o sea, los que lograron sobrevivir era porque gastaban esa energía subiendo a la rama que más tenía. Entonces necesitaban ese conocimiento de poder nombrar, hay 2 ahí y hay 3 ahí, y 3 son más que 2, entonces mejor nos subimos a esta, ¿no? Ajá. O no solo eso, güey, en tiempos de escasez, güey, de saber cuántos somos y cuánto tenemos. O sea, es el invierno y aquí si tenemos menos de lo que nosotros somos, ya valimos verga. O sea, al final ese conocimiento matemático, y eso es algo que incluso ves a
O sea, con personas analfabetas que no saben ni sumar, ni restar, ni los números, ni escribir. O que hasta ni escribir, ajá. Sí, o sea, sí tienen esa mentalidad lógica de decir, ok, aquí hay más que aquí. Entonces, esto me conviene más que esto. Entonces, no sé, o sea... No, y creo que también hablando de eso, no sé si o sea, te han comentado alguna vez eso o te has dado cuenta de que muchas veces te das cuenta que personas que tú sabes que no recibieron una escolaridad hasta cierto año o que nunca la recibieron, pero que han tenido que trabajar con sus papás de vendedores de ambulantes, por ejemplo, te saben hacer sumas y restas, pero que ni vos podés hacerlas tan rápido. O sea, esa agilidad que tienen, la aprenden y no de un sistema educativo como tal. Sí, pero bueno, creo que tú traes la historia. Empecemos con la historia. La historia empieza pues obviamente con eso de que surge con los números, pero llega un momento en donde ya no bastaba con solo contar, o sea, ya no bastaba solo con los números, y sino que se necesitaba ya el contar, sino que también empezó a servir mucho para cuantificar el tiempo, operar con fechas, trueques, y ahí viene el surgimiento de nombres y símbolos numéricos. Es cuando ya como tal, se empiezan a escribir estas tablas, por ejemplo, que somos de Guatemala, en esto de la numeración maya, que los números, ¿no? O sea, empiezan ya a definirse de esto significa 0, esto significa 1, y empieza a cuantificar el tiempo. Yo creo que eso es lo que más me interesó en este punto. Pues, es la cuantificación del tiempo es una cosa bien rara, güey. O sea, incluso a día de hoy, cómo nuestro sistema numérico o del tiempo está basado en base 60. Es decir, una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Cómo esa funcionalidad, ese sistema numérico de 60 lo mantenemos a día de hoy porque es lo único. Los metros funcionan en 10. Las libras, los kilogramos funcionan en base 10 también. Lo único que seguimos manteniendo en base 60 es el tiempo. Y el tiempo, que es una de las primigenias, porque obviamente esto siempre lo explicaba, de decir, lo primero que tienes que saber en la antigüedad es el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitas saber cuándo cosechar, cuándo va a oscurecer y cuánto tiempo dispones para poder escapar de algún animal o lo que sea. De hecho, vi un documental de Nuestro Universo, no sé si ya lo viste tú. No, no lo he visto. Es muy bueno. Si no estoy mal, en el segundo capítulo cuentan la historia de los monos y cómo los monos tienen, o sea, también calculan el tiempo. Sí, es lo interesante que los animales tienen mucha debilidad matemática. Sí, exacto, o sea, como tal, ellos saben en qué momento ya va siendo hora de empezar a resguardarse, empezar a subir ramas, en cualquier cosa que necesiten para no quedarse expuestos, ¿no? Con la oscuridad de la noche. Que también es como, ahí lo hablan como que hasta genéticamente hay como un reloj del tiempo, ¿no? Interior, de que los animales y los mismos humanos han utilizado. De hecho, ahí decía de que hay dos tipos de personas, y que también por eso es de que nos encontramos hoy en día con personas que se levantan muy temprano y les gusta levantarse muy temprano, y personas que se duermen bien tarde pero se levantan tarde. Y esto decía de que es también una evolución de los humanos, de que alguien debía que quedarse, o sea, ciertas personas se quedaban cuidando y ciertas personas dormían en ese entonces para que cuando despertaran ellos cambiaran de roles. Entonces, que hay, o sea, genéticamente hay personas que están más predispuestas a tener este comportamiento de dormirse tarde, ¿verdad? Decían también muy como hipótesis, porque hay que decirlo, ¿no? Pero el tema de los números y al final las primeras operaciones matemáticas, que son las básicas, ¿no? Sumar, restar, multiplicar y dividir, también tiene que ver con una previsión a futuro. Creo yo que se utiliza bastante ese tipo de cosas. Por ejemplo, el hecho de dividir es el hecho de decir, ok, tengo tantas de estas y somos tantos, ¿cuánto le toca a cada una? Tienes que dividir. O si sembramos tanto de esto, tenemos que multiplicar. O sea, creo que también también parte de la matemática se da a desarrollar mucho en las primeras comunidades sedentarias. Como que los recolectores y cazadores no tienen tanta necesidad de tener que usar estos métodos numéricos, o el tema de llevar cuentas, o el tema de hacer ese tipo de cosas, porque al final ellos viven como un poco en el día a día.
O sea, es el hecho de decir, bueno, nosotros cazamos esto y yo digo que alcanza. Yo digo que si matamos este jabalí sí nos alcanza para todo esto, ¿va? Entonces, yo creo que las primeras sociedades son las que, las primeras comunidades sedentarias son las que empiezan a dar lugar a esto. Sí, además como animales cazadores también, los animales que son cazadores, también tienen como que esta sensación de, por ejemplo, un chita, cuando estás echando, calcula más o menos en qué momento debe que empezar a perseguir la presa, por ejemplo, a un lince o a algo que sea también igual de rápido, para calcular que le va a dar tiempo de cazarlo, ¿no? Entonces creo que inherentemente hay un cálculo ahí instintivo, ¿no? De más o menos calcular cuándo es momento de salir por la presa o no. Pues, y es un cálculo temporal porque es lo que sirve en ese momento. A mí lo que es más interesante de esta época es el concepto del cero, güey. O sea, creo que el concepto del cero es el concepto más revolucionario que tenemos en esta época y que uno pensaría que se le tuvo que haber ocurrido a todos y no, o sea, fue como que solo a ciertas culturas específicamente se les ocurrió la idea del cero, de la... Y que esas culturas fueron una de las que mejor tuvieron, también a mí me pareció interesante, no lo decía ahí, no sé si esté relacionado, pero me pareció interesante de que muchas de esas culturas que se les ocurrió el cero, tenían también un mejor cálculo del tiempo, o sea, tenían mejor cálculo en los años, en las temporadas. Sí, eran mucho más precisos. Eran mucho más precisos. Sí, porque al final, o sea, ese es el tema de por qué los griegos, que es, no sé, a veces a mí se me hace interesante con los romanos, que es el hecho de que los romanos no tenían el número cero, pero hicieron un montón de descubrimientos y un montón de cosas, pero hacer sumas y restas con números romanos es súper complicado, precisamente por este tema del cero. Entonces, o sea, el tema del cero no es únicamente el hecho de decir así como de, pues es que no hay nada, es que ¿cómo logras conceptualizar el tema de la nada? ¿Cómo le haces para decir, este símbolo representa nada? O sea, ¿cómo llegas al concepto de nada si siempre hay algo, no? Si siempre hay algo. Esa es la verdadera pregunta, porque nosotros podemos, ahorita que nosotros ya conocemos el concepto de la nada, decimos, no, pues que no hay nada, o sea, pero ¿cómo llegas a ese momento de las civilizaciones de lograr plasmar ese concepto de decir, es que siempre hay algo? Imagínate este sketch de los luthiers, güey, así de un cavernícola mostrándole así de, bueno, acabo de inventar el cero y pone el símbolo del cero. Es como de, ¿qué significa? Nada, pero ahí hay algo. Pero significa que es nada, pero ahí hay algo, entonces... Y que yo creo que se vuelve más como también espacial. Yo creo que se vuelve espacial de las culturas tal vez, o las culturas que lograron descubrir esto del cero o formalizarlo, fueron las que tuvieron un mayor conocimiento del espacio, de decir, sí, es que no es que no haya nada, ¿no? O sea, no hay nada de esto en este momento, en este espacio, ¿no? Sí, pero yo creo que también tiene que ver mucho con la cosmovisión de esa cultura, porque al final el Parménides de Platón y con Heráclito, pues siempre se debate esto del ser y el no ser, ¿no? O sea, ¿qué es el ser y qué es el no ser? Y Parménides parte diciendo que el ser siempre es binario, siempre es o no ser o ser, no hay nada en medio del no ser y el ser. Mientras que Heráclito sí pensaba que justo lo que está en medio del ser y el no ser es el cambio, que el cambio es lo que permanentemente pasa. Entonces, si lo vemos ya en las culturas mayas o en las culturas hindúes o musulmánicas, al final sí existe una especie de entendimiento de la inexistencia. O sea, sí, el no ser sí puede ser algo, por paradójico que suene. Sí, como tú decías, porque también entendían mucho más, o había mucha más cultura o... Sí, ideas del cambio, ¿no? También ellos, era como que todo el rato ellos hacían cultos por el cambio, que las estaciones y todo eso. Entonces, para ellos, el no ser era el prerequisito para después ser, ¿no? Exactamente. Y yo creo que hay que reivindicarse, me va a salir lo progre. ¿Se me permitiste el progre? Hay que reivindicarte. Ya desde que dijiste reivindicar, se ya... me salió lo progre, perdón. Las voces no escuchadas. Solo la historia lo escriben los vencedores. Frasezona, Frasezona, pero, porque al final, yo creo que parte de lo que nos enseñan matemáticas es historia de la mate.
Y hay mucho musulmán, güey, o sea, como decimos, Y de la India. ni de la India, todo de lo que partimos hoy en día, las integrales, las derivadas, toda matemática compleja parte de estos principios elementales que fueron descubiertos por musulmanes, por hindúes, etcétera, etcétera, etcétera. Por todas estas culturas, incluso por los chinos, que al final, como nosotros somos occidentales, como que nos gusta no verlos, nos gusta usar lo que descubrieron, pero no darles crédito por eso. Yo creo que siempre es importante verlo porque un descubrimiento científico nunca parte desde la nada. Un descubrimiento científico, como diría Foucault, siempre es una red, una malla que se va construyendo una sobre otra. Entonces, a lo mejor empieza desde un punto de vista, desde la cosmovisión de los dioses, y luego ya parte el descubrimiento. Que de hecho te estaba diciendo cuando Ujú. estábamos platicando un rato, es exactamente que no parte de la nada. Es la pregunta de, ¿Cristo hubiera podido existir antes de este avance? Porque el estudio de las matemáticas de los griegos es en el siglo 6 antes de Cristo. Ujú. Es cuando se empieza a formalizar las matemáticas, ¿no? Le empiezan a dar nombres y ya se vuelve una disciplina demostrativa con los pitagóricos, ¿no? Ujú. ¿Cristo hubiera podido existir antes de este avance? Yo creo que no, güey. O sea, yo creo que al final Cristo es muy matemático en sus referencias. A lo mejor sí, porque como digo, creo que o sea, algo que siempre hay que entender de Cristo es que Cristo era un leído. El vato le mamaba leer las escrituras, o sea, el vato era un güey culto. Y yo creo que al final ese pensamiento matemático de lo que hay, de la multiplicación, de la reivindicación, de todo ese tipo de cosas, sí tiene un poco de ese pensamiento matemático. Y como yo te decía, para mí es necesario que haya porque primero en la Biblia hay mucha numerología. Sí. O sea, se usa mucho los números, como que la superstición de los números. Ujú. Pero aparte de eso, también se utiliza, o sea, como que Dios es el que maneja las matemáticas, que cabal Ujú. te estaba diciendo, ¿no? De que Dios es el que multiplica, Dios es el que da, Dios es el que quita, Ujú. Dios es el que castiga, pero castiga quitándote. Dios es al que hay que rendirle cuentas. Dios es el que, o sea, cuando tú mueres, llegas y le rindes cuentas para ver Ujú. si de veras eres merecedor del reino de los cielos, ¿no? Exactamente. Ese es un pedo muy interesante que lo habla David Graeber en su libro Deuda, sobre cómo mucha del lenguaje hacia los dioses que utilizamos, mucho del lenguaje religioso, parte también del lenguaje económico, de rendir cuentas, deber dinero y todo este tipo de cosas, siempre están muy ligadas tanto en la religión como en la economía. Entonces, no sé, yo creo que es interesante verlos desde ese punto de vista. Por ejemplo, hay mil y una historias en la Biblia que tienen que ver con números. Por ejemplo, cómo José del abrigo de colores termina siendo adoptado con los egipcios porque sabía contar, porque era una verga para sumar y restar. O sea, hay también parte de un hecho de... Sí, como también esto de la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes, de los pesos, o sea, cómo le dice a Abraham que vea las estrellas, que dice que no las puede contar, ya partís de un tema del infinito. O sea, pero creo Mucho gastronomía también, mucha con lo astronomía. mismo de los Reyes Magos. Ujú. Y yo creo que todo eso viene también es un poco herencia de los griegos, en el sentido en que los griegos y los pitagóricos consideraban que las matemáticas son el fin último. O sea, las matemáticas son perfectas, no existe... La única verdad absoluta son las matemáticas. O sea, porque parten de este hecho de decir 2 más 2 siempre va a ser 4. O sea, sin importar en dónde estés o cómo lo hagas, 2 más 2 siempre te va a dar 4. Entonces eso da un paso a entender a entender la vida o a entender las matemáticas como algo perfecto, como lo único que puede ser perfecto. De ahí del teorema de Pitágoras y todo esto que siempre se va a cumplir. Entonces yo creo que parte de este conocimiento matemático que se transporta al cristianismo es gracias a los griegos. Sí, que es exactamente este conocimiento me suena lógico, ¿no? De que al considerarse las matemáticas como algo perfecto o algo que es lo único que puede llevar a la verdad, entonces después otras culturas que se dan cuenta que sí, las matemáticas sirven de muchas cosas, empiezan a decir, si las matemáticas son un lenguaje de verdad, ¿quién puede hablar ese lenguaje, no? Ujú. Entonces lo atribuyen directamente a sus dioses como tal. Ajá, al final son los dioses no solo los que crean las cosas que nombramos, sino a los que también los que también nos permiten tener el acceso al conocimiento de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que después ya, bueno, otros a los que hay que rendir cuentas también son a los chinos.
los chinos tienen grandes avances matemáticos, pero al final hablar de la historia de la matemática es curioso porque siempre parte como de ciertos descubrimientos claves, ¿no? O sea, está el cero, está como el teorema de Pitágoras, como la geometría, pero como que la matemática siempre tiene todas estas áreas distintas que puede ser la geometría, el álgebra, la aritmética, posteriormente el cálculo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta relación entre geometría, álgebra, aritmética? ¿Existe una sin la otra? Creo que obviamente hay unas que existen antes que otras, hay unas categorías, por ejemplo el cálculo infinitesimal, vamos a ver que viene después. Que viene mucho después, pero creo que hay unas que no pueden estar sin sin la otra, ¿no? Como por ejemplo la geometría y la astronomía, ¿no? Por así decirlo, aunque sea que la astronomía ya es más aplicable, por lo mismo de que tiene todo el sentido del mundo, pues... ¿Por qué no lo ves? O sea, ¿por qué no lo ves? No ajá, exacto, o sea, deberías de verlo, ¿no? Deberías de verlo. Y que de hecho es lo que pasa mucho en las instituciones educativas, ¿no? De que al final las personas que se les complica un poco las matemáticas son como que señaladas de es tu culpa. Sí. O sea, es tu culpa porque tú no estás, o sea, no estás pudiendo ver lo visible, lo ¿no? visible, ajá. Lo que te lo estoy poniendo enfrente no lo estás logrando entender. Estás entonces, viendo y no ves, ¿no? Estás viendo y no ves, ajá. Pero yo creo que eso es lo interesante, que luego Kant es el que logra resolver, ¿no? Tanto el empirismo y el racionalismo. Pero, y que después ya Gödel lo... Sí, después Gödel es el que vuelve a plantear el problema. Pero yo creo que de Descartes, yo creo que de ahí hay dos líneas. Yo creo que justo la línea matemática es la línea que se quedó con Descartes, ¿no? Mientras que la línea física es la que se quedó un poco ahí con los empiristas, de pensar que podíamos vernos, de poder entender todo el mundo a través de los sentidos, a través de lo empírico. Y yo creo que a día de hoy se sigue esa línea de Descartes. Que también te digo que de parte de los de física también llegó el momento en donde empezaron a decir que iba a haber una unificación de todos los problemas físicos, ¿no? Entonces, que esa idea de que en algún momento la ciencia, ya sea matemáticas o la física, va a unir todo. Ajá, la teoría del todo. Ajá, la teoría del todo, o lo va a explicar todo. Pues sigue estando, ¿no? Presente en la cultura. Luego vienen los barrocos, viene justamente Leibniz y Newton, y pues Newton es una verga, Newton yo creo que nadie... Y en lo último Euler y Lagrange, pero ellos ya también entran en el siguiente siglo, entonces... Sí, pero yo Newton creo y que... Leibniz. ¿Tú consideras que Newton es matemático o es físico? Newton... Creo que es el primer físico que era matemático. Interesante, güey. Sí, Newton era una verga y Newton, pues, el principal aporte que tiene Newton es el cálculo infinitesimal, ¿así? Sí, infinitesimal. ¿Y qué es el cálculo? ¿Cómo explicarías tú el cálculo? El cálculo es exactamente lo que estábamos diciendo antes, es lo que no ves hasta que lo ves, ¿no? O sea, el cálculo es como, es el infinito que no lo puedes representar, no podés decir exactamente qué es el infinito, o sea, simplemente es que, por ejemplo, entre el 0 y el 1 hay infinitos decimales, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando tú querés, por ejemplo, se utiliza mucho para el área de una curva, ¿no? Cuando tú querés calcular el área de una curva, haces integrales y calculas, ¿no? Con este cálculo infinitesimal de que es sumar cada espacio infinitesimalmente, pero cuando tú querés explicar, oye, pero ¿cómo vas a calcular algo infinitesimalmente si lo infinitesimalmente no tiene representación física? Es como el problema de si tú partís una mesa infinitesimalmente, ¿seguiría siendo una mesa? Ajá, si tú cortas la mesa en infinitas partes, ¿es mesa o no es mesa? Ajá. Entonces, ese es un pedo. Parte de lo que he visto de los estudiantes de cálculo que más les empieza a entender es que lo más les cuesta entender es eso, es decirles, infinito no es un número. Tú no puedes sumar infinito, tú no puedes restar infinito. Infinito es un concepto que nos ayuda a entender ciertas cosas y luego ya hacer operaciones con esto. Por ejemplo, 1 dividido X, cuando X es un número muy grande, va a dar siempre un número muy pequeño. Entonces podemos decir que 1 dividido infinito es 0. Pero estamos diciendo... estamos diciendo cuando que... X tiende a infinito, cuando X, así se le dice. Ajá. O sea, pero en otras palabras, no estamos diciendo que cuando tú agarres infinito y lo dividas, ese resultado siempre va a ser 0. Porque infinito no lo puedes calcular, no puedes tener un número millonariamente Sí, grande. Es como ese mismo problema de que cuando estás resolviendo ejercicios y te queda
2 infinito dividido infinito, ¿eso es igual a 2? Se cancela el infinito. Nunca lo había pensado, la verdad. No, es que ese es el Ajá. problema, no se cancela el infinito porque son infinitos, Son güey. infinitos, O sea, no puede. Ajá. no se puede, pero tú decís, pero el doble de infinito es más grande que el infinito, ¿no? Exactamente, güey. O sea, lógicamente Es que es como los ah, niños pequeños, güey. Es cuando los niños pequeños es, pues yo te odio, yo te odio del triple, yo te odio del quíntuple, pues yo te odio infinito, pues yo te odio infinito más uno. Entonces Ajá. dices, no, pues ya ganó ese güey, ¿no? Ya es No, infinito. sí, no, me odia Sí, demasiado, ya, güey. ya no puedo, güey. Pero, o por ejemplo, es que yo creo que ese es el gran pedo de los barrocos, que es lo que revolucionó las matemáticas otra vez. Yo creo que Descartes venía con el pedo de las matemáticas como Dios, pero luego vienen estos güeyes y es como al final, si las matemáticas son Dios, nuestro Jesucristo o el Espíritu Santo es el infinito. Que es el hecho de decir, el infinito existe, pero a la vez no existe. O sea, el infinito, como te digo, es una idea. Y de ahí pues parten mil y un descubrimientos que podemos hacer. Por ejemplo, 0.99 es igual a 1. Bueno, como tal 0.99 no, pero me imagino que tu pregunta era 0.99 periódicamente, ¿no? Es igual a 1. No, Ajá. precisamente te quería confundir. Porque precisamente que 1, o sea, 0.99 no puede ser igual a 1. Ajá. Son dos números completamente distintos. Pero si es 0.99, tú le pones infinitos 9, es igual a 1. Es igual a 1. Directamente. Que eso es muy difícil, o sea, yo la verdad lo vi con Eduardo Cabezón, güey. Eduardo, ¿sabes de cabezón? Shout out, ¿no? Shout out a Derivando. A Derivando, gran canal, la verdad, Gran fue, canal. fue cuando empecé a más gustarme las matemáticas. Mates dije, Mike también es muy chido. entonces, él explicaba eso, de que 0.99999 al infinito es 1. Y tú decís, güey, ¿cómo va a ser 1? O sea, Ujú. Yo estoy viendo o sea, nueves. ajá, yo estoy viendo 0.9999 y aunque sea que los 9 sean infinitos, van a ser 9 infinitos. Ujú. Pero es que ese es el problema, o sea, el concepto del infinito es de que es lo que sobrepasa, ¿no? Ujú. Es lo que excede. Es lo que excede y lo que nada excede de él. Ajá. O sea, como de el 0.999999 infinito significa que es 1. Ujú. ¿Por qué? Porque nada excede del infinito, entonces en algún momento se vuelve 1, ¿no? Entonces, Sí. pero como concepto, o sea, eso es lo complicado. Sí, porque cuando lo sacas a lo empírico, no funciona. O sea, simple y sencillamente no funciona así. Es el hecho de que incluso con que tú Sí, tuvieras... porque en algún momento para el 9. Ajá, sí, aunque tú tuvieras 1.000.000 de nueves, ese 0 punto seguido de 1.000.000 de nueves no es 1. No es 1. Punto final. Ujú. No puede ser 1. Y si son 2 millones, no es 1. No es uno. Y si son 3 millones, no. Pero si son infinitos, sí. Pero si son infinitos, sí. Es que ese es el peor, güey. Qué bonito. Y si son 2 veces infinitos, ¿no? Ese es el doble infinito. Es 2. Sí, cabal, es 2. Es 1.1. Es 1.1. Porque luego tenemos a otros como Euler y todos estos, pero Euler es mucho más... Se enfoca a otros pedos, güey. O sea, la identidad de Euler. Euler se enfocó mucho a los grafos también y todo este tipo de cosas. Que, o sea, al final es como que la matemática siempre está ahí, güey. O sea, aparte de todo, siempre está en la matemática. O sea, la matemática ha estado en los momentos más importantes de la historia y yo creo que algo que tú dijiste muy claro al inicio es las civilizaciones que más le enfocaron a la matemática son las que mejor prosperaron. Punto final. Euler parte del Renacimiento y Euler, ¿qué es? Italiano. Entonces decís, obviamente este güey en la Italia renacentista, que eran los más vergas en ese momento, es también porque ese güey estaba ahí. Ajá, o sea, conocía. Conocía de todo eso. Luego vamos El siglo a XIX, siglo XIX. que es cuando el número de profesionales no deja de crecer, adquiriendo una importancia nunca antes vista de las matemáticas. Y viene, por ejemplo, uno de los más conocidos es Lagrange, que bueno, él viene, o sea, es como que parte de los dos, Ujú. de los dos ¿Periodos? siglos, de los dos periodos, mejor dicho. Y Riemann sería el otro más importante. Después hay otros importantes como Carl Friedrich o Pierre de Laplace, el Laplace, otro muy sí, cómo conocido. no. Pero creo que también Riemann, que tú me estabas diciendo, y no sé si quieras compartir tu. Sí, yo tu te idea de decía que Riemann. al final Riemann es interesante porque Riemann viene después de Newton. Sin embargo, en cálculo explicamos primero a Riemann y luego, o sea, para el que haya llevado cualquier clase de cálculo de derivadas, de integrales, cálculo integral, siempre primero se explican las sumas de Riemann. Es decir, tú tienes una curva y de esa curva lo que vas a hacer es que tú quieres calcular el área. Pero ¿cómo le vas a hacer para calcular el área? Que no es ni un círculo, ni un cuadrado, ni una forma geométrica de la que sí sabemos cómo calcular el área. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues lo que vamos a hacer es hacer cuadrados
de rectángulos con la altura de la curva y como el área de un rectángulo sí sé calcularla, pues voy a hacer varios y yo solo los sumo y ya está. Pero obviamente hay como una partecita que va a sobrar que es como que no me va a dar el área exacta. Entonces, ¿qué hago? Con las sumas de Riemann, básicamente Riemann viene y dice, pues los vamos a sumar infinitamente. Luego de esas sumas infinitas de Riemann, ya se te empieza a explicar como tal las integrales complejas. Una integral suave, que básicamente son las integrales que tanto Leibniz como Newton intentaban explicar. Integrales que incluso Gauss utilizó, por eso existe la ley de Gauss en los campos electromagnéticos, etcétera. Entonces, yo creo que es algo que parte mucho. ¿Por qué, por ejemplo, en matemática nunca se nos da el libro El principio de matemática de Newton? El principio de física de Newton o el matemática de Euler. ¿Por qué no? ¿Por qué en filosofía sí estudiamos a Platón con los libros de Platón y a Kant con los libros de Kant, pero en matemática o en física estudiamos con los libros a posteriori? No sabría decirte. La respuesta que da Ernesto Castro es que es principalmente por lo técnico. Es decir, al final los libros que tenemos actualmente lo explican de una forma mucho más pedagógica. O sea, al final no tiene sentido leer a los clásicos en matemática y en física porque lo explican de otra manera mucho más compleja y al final como lo que a ti te interesa es extraer el concepto principal de lo que ellos querían decir, pues no tiene sentido. Porque ya te digo, querer entender la demostración de las integrales con las geometrías, los números que se echaba en Newton, pues va a ser muy complejo. Pero es interesante ver esta relación entre la filosofía y la ciencia, que es de que al final en la ciencia sí es mucho más factible de que tú crees algo y que tu libro se pierda para toda la humanidad y que otra persona agarre tus conceptos, los explique más fácil y sin embargo seguir siendo tú. O sea, al final el que explica el concepto más fácil en matemática no es el vergas, por así decirlo. Bueno, después del siglo XIX viene el siglo XX, que es cuando se convierte en una profesión mayor y vienen los teoremas, los tres grandes teoremas que marcan este siglo es el teorema de incompletitud de Gödel, la conjetura de Taniyama Shimura, que es el que explica la demostración del teorema de Fermat, y la demostración de la conjetura de Weyl por Pierre Delaine. Tú leíste el libro de Gödel, ¿no? Yo leí un libro que se llama, Ciclos, no me recuerdo exactamente el nombre, pero como Ciclos Infinitos, que venía a juntar a tres personas, que era Gödel, se me fueron los nombres, tú ya sabes que no soy bueno con los nombres, pero uno de ellos era Gödel, y a mí me interesó mucho la parte de Gödel porque es exactamente lo que él dice es de que nunca se va a tener un lenguaje de matemáticas que lo pueda explicar todo. O sea, no va a haber un sistema completo. O sea, por eso se llama el teorema de incompletitud, porque él decía de que ningún sistema puede llegar a ser completo. Siempre va a haber algo que exceda a él. O sea, de hecho, él decía que cuando nos empezamos a poner meta al concepto, por así decirlo, o al sistema, cuando nos ponemos meta, ya todo deja de funcionar, porque y él lo demostraba con grupos, ¿no?, de asociación, que decía que llega un momento en donde tú ya no sabes si un grupo es perteneciente a sí mismo o no es perteneciente a sí mismo, porque si es perteneciente a sí mismo deja de serlo, y si deja de serlo, entonces es perteneciente a sí mismo, ¿no? Ajá, sí, es el pedo de el grupo, que es precisamente la demostración del 0 factorial es igual a 1, ¿no? Y cuando dices 0 factorial es igual a 1, estás diciendo, el conjunto vacío se representa por decir que no tiene nada, pero existe algo, que es el conjunto vacío en sí mismo. Entonces, el conjunto vacío se contiene a sí mismo dentro de su propio conjunto. Entonces, yo creo que es interesante porque yo creo que estamos como en esta época cientificista. Yo creo que nuestra época moderna se enfoca mucho está como muy metida en este pedo de la ciencia, entre comillas. O como que todo gira en torno a la ciencia, ¿no? O sea, si tú estás metido en la ciencia, eres alguien mejor, ¿no? No solo mejor. Muy visto así, o lo personal he visto de que, por ejemplo, si tú llegas con alguien y le decís, soy matemático, y otra persona llega y dice, soy pianista,
la persona va a decir, oh, es matemático, güey. Y el No pianista sé, va a güey. decir, bueno, es pianista, ¿no? O sea, me falta escucharlo, a ver qué tal es, ¿no? No sé, güey. Lo vamos a hablar después, pero al punto que iba, que ya se me olvidó, ¿qué verga se estaba hablando? Ah, sí, de que nuestra época moderna al final es un pedo muy cientificista, de que al final todo lo que nos venden ahorita, ¿qué es? Inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial qué es? Ciencia. ¿Qué vino antes de la inteligencia artificial? El Bitcoin. ¿Qué era el Bitcoin? Ciencia. Computacional o matemática científica. Sí, que de hecho en el siglo XXI, que es lo siguiente que viene con problemas del milenio, que también es otra cosa que vamos a hablar, pues viene también de todo lo computacional, ¿no? O sea, Sí, son los nuevos... ¿Qué es? Eso es lo que a mí me vuela la cabeza en el siglo XXI, güey, que es, por ejemplo, el ajedrez siempre estuvo muy relacionado con las matemáticas, ¿no? O sea, yo creo que desde el surgimiento del ajedrez estuvo muy relacionado con las matemáticas, todos conocen el problema de las 9 reinas, el problema del caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que se decía un ajedrecista que era, durante mucho tiempo en el ajedrez, cierta posición de los peones se consideraba mal, estaba mal vista porque no era estética o se miraba muy mal. Y hasta que llegaron las computadoras y las computadoras empezaron a hacer cálculos de los movimientos, se dieron cuenta que esos movimientos que anteriormente se consideraban feos e ineficientes, en realidad eran sumamente eficientes. Entonces, hay un pedo en el que decimos, la humanidad... Y que no necesariamente eficientes, ¿eh? Porque la inteligencia artificial funciona para ganar, o sea, el objetivo es ganar. Entonces, la inteligencia artificial muchas veces también te hace movimientos, aunque no sean los más eficientes, que sean lo suficientemente disruptivos para que tú no sepas qué jugar y después hacerte ya movimientos, pues, que lleguen a ser lo más eficiente posibles. Pero, o sea, juega mucho con ese concepto de pasar los límites, o sea, de no necesariamente hacerlo más eficiente, sino que pasar los límites. Y regresamos después de una pequeña parada técnica. Una pequeña parada técnica, güey, donde exactamente hice uso de mis conocimientos, ¿no? Tecnológicos. Conocimientos tecnológicos, como no. El más humilde de ingeniería de sistemas. Y justo retomando lo que decía, a mí se me hace interesante cómo en algún punto llega que las matemáticas ya no son cosa de los humanos. La matemática ya es cosa de las máquinas. O sea, el humano reconoce sus propias limitaciones y dice, esto ya no es posible calcularlo mentalmente, es imposible que una persona lo calcule. Sí, o sea, porque de hecho movimientos en el ajedrez, o sea, posibles movimientos exceden la cantidad de átomos que hay ¿En el mundo? En el universo. En el universo, entonces es de que lo calcule una máquina, ¿no? No sé, o sea, al final es interesante cómo mucha de la maquinaria siempre va relacionada a eso, ¿no? Al hecho de decir, esta máquina va a hacer lo que el humano no puede. La herramienta ayuda en aquella habilidad que el humano no puede hacer. Y llega un momento en el que el humano tiene que aceptar de que no puede calcular, de que ya esa facultad que él se creía única frente a los animales, por ejemplo, que era como de, bueno, los humanos somos mejores a los animales porque sabemos calcular, sabemos restar, sabemos abstraer geométricamente un cuadrado, un triángulo, se la tenemos que dar a una máquina. Y decimos, ya nosotros tenemos limitantes y se la tenemos que dar a alguna máquina. Shout out a Turing. Yo creo de que sí, de que va relacionado con esto que te iba a hablar, que te iba a preguntar ahorita, que se me ocurrió, es, ¿tú crees que alguno de los problemas del milenio va a ser resuelto en gran parte por una máquina? Sí. No completamente, porque obviamente la máquina no funciona por sí sola. Sí, obviamente. Pero que va a estar con una gran ayuda, el que lo descubra con una gran ayuda computacional. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya va a llegar un punto en el que las máquinas van a ser las que resuelvan todos los problemas matemáticos en algún punto. Ya sea por fuerza bruta o ya sea que las propias máquinas... Y más que resuelvan todas, es de que va a ser necesario usar de las máquinas para resolverlo. Sí, completamente. Yo en ese sentido sí soy pesimista. Yo creo que el humano llegó a su punto máximo. De decir, yo creo que ya no podemos seguir mejorando, seguir abstrayendo ese tipo de cosas sin utilizar a las máquinas. Y sí, yo creo que va a ser el güey más verga del mundo el que logre hacer eso. Porque parte de la belleza de las matemáticas es el hecho de que tú lo resuelvas, ¿no? O sea, de verlo y decir cómo es posible que a un humano se le haya ocurrido esto, ¿no? O sea, es lo que todo el mundo le reconoce a Newton, ¿no? Newton es el verguísima porque Newton es el güey que dice que lo vemos y cómo vergas no lo vimos antes. O sea, ahí estaba. O sea, ¿cómo fue que no lo vimos antes, toda esta parte antes? Entonces yo creo que sí. Los problemas del milenio, para quien no lo sepa, ¿son qué? ¿7? ¿9? Sí, 7. Son 7 problemas matemáticos que para quien lo quiera resolver, no recuerdo mal, son $1,000,000. Sí, que de hecho ya se resolvió uno. La conjetura de Poincaré. ¿Cómo? ¿Es Sí, la de Poincaré. La conjetura de Poincaré.
Grande Poncaré, como no. Es la de el No sé círculo. exactamente cuál sea. Es la de que fíjate. tú tienes una esfera y que puedes darle la vuelta completa con un hule a esa figura geométrica y así, ¿no? Fíjate que no, no sé, la verdad no sé. Sí, pero bueno. Sí, que de hecho, ahorita me recordé, no sé si estoy flasheando o no, pero creo que el que la descubrió es un matemático de no sé qué país que rechazó el Ajá. dinero. Sí, O sea, sí, lo sí. rechazó y dijo, no, yo no quiero su dinero. O sea, yo lo... Lo descubrí por amor al arte. por amor al arte, que es otra pregunta que vamos a entrar, pero que a mí me gustó lo de los problemas del milenio porque no crees que es algo muy siglo XXI. Sí, O sea, tú sí. decís, o sea, estás viendo todos los siglos y decís, no, sí tiene sentido, no, siglo XX, sí pues, teorema de Gödel. Que lo descubre por amor, interesante es como y de todo lo van eso. descubriendo de forma natural. Ajá, incluso. siglo XXI, problemas del milenio. Estos son los 10 problemas más complicados de las matemáticas. Número Uno. 1. Sí, güey. No, o sea, son pedos bien interesantes y yo creo que... Pero aquí es en donde yo empiezo a ver como que hay un salto, justo con las máquinas hay un salto bien raro, güey, que es el momento en el que las matemáticas empiezan a ya ser completamente... Y ya no puedes entrar a las matemáticas directamente. Que Gustavo Bueno decía que un libro de filosofía es igual de criptográfico que un libro de matemática. O sea, tú puedes abrir un libro, pero un libro de matemática lo puede tener cualquiera. Pero tú lo abres y si tú no tienes un mínimo conocimiento de matemática, no lo vas a entender nada. Sí, o sea, vales verga. Vales verga, básicamente. Y aunque es que ese es el pedo. Aunque partamos del hecho de que iniciamos el podcast diciendo que cualquier persona puede aprender matemáticas, las matemáticas ya son un punto tan complejo hoy en día que ya no es tan sencillo como que puedas comprarte un libro de matemáticas y aprenderlo. O sea, ya no se puede, o sea... Sí, quizás no, necesitas saber de qué área de las matemáticas es ese libro y después investigar en los libros que se basa ese libro para lograr intentar conocer y que en algún momento puede ser que un libro de matemáticas esté relacionado con otro concepto, otra área, donde necesites también ahondar un poco en esa área para lograr entender. Sí, o presupone incluso muchas cosas, ¿no? Ujú. O sea, de repente a lo mejor estás en un libro de álgebra y ese libro de álgebra trae los conceptos de aritmética o de trigonometría. Sí, o sea, porque presupone de que tú ya sabes multiplicar, presupone que ya sabes 8 por 8. de 64. Bien. No me vas a agarrar, puto, no me vas a agarrar. Y así, entonces, a mí se me hace bien raro porque yo siento que ya entrar a las matemáticas hoy en día, y yo siento, es un problema que he visto desde hace mucho tiempo, que entrar a cualquier ciencia es bien complejo, güey. O sea, ya hay un putero de cosas que aprender, No, güey. la física también es algo Sí. completamente, o sea, ya cuando se pone en lo cuántico, ya decís, verga, ¿qué estoy leyendo, güey? ¿Qué das de lo cuántico, güey? En termodinámica he visto cómo a personas se les apaga el cerebro, güey. En dinámica, Sí, con el movimiento de Laplace, he visto cómo a personas ya se les apaga el Sí, cerebro, güey, güey. no, y por ejemplo, química, que Sí, también güey. ya es una ciencia muy avanzada, ¿no? Misma biología. Y yo Sí. creo que ese es el problema también del branding de la matemática hoy en día. Que, o sea, los problemas del milenio creo que se plantearon como problemas del milenio. Pero tú vas y tú dices P es igual a NP. Y dices como, ¿qué vergas me está diciendo? Sí, qué chingada. ¿Qué? P es igual a NP, pues no, Pues no, porque hay una N. Pero si N es igual a 1. Bueno, pues. Puede ser. Ese es el vergueo. O sea, yo creo que también parte del branding de las matemáticas viene así, güey. De decir, de que o lo planteamos así o la Mara no va a querer estudiarlo. Porque va a decir, ¿qué vergas es que la O teoría sea, de Poincaré? Debe que haber 1 millón, ¿no? De por medio. Que es chistoso porque el que lo ganó dijo, me vale A la verga, verga. me vale verga el millón, ¿no? Vale, verga el millón, ajá. No, Y- sí es bastante interesante en la época. Yo creo que también ahonda mucho en lo que tú un día me estabas diciendo de ya se perdió ese concepto de tolólogo, ¿no? Porque, o sea, sí. no, ya es imposible ser matemático, Filósofo, filósofo, artista. artista y físico a la vez, Sí. ¿no? O sea, Ya no se puede. no te da el tiempo, ¿no? Ujú. O sea, primero debes que verte todos los videos de José Santaolalla, ¿no? Para que primero te interese la física y ya después ya te metes en lo que es La física como la tal. física como Sí, tal, ¿no? o sea, es que el conocimiento es un pedo bien raro en ese sentido.
Pero yo, ¿y por qué estamos hablando de las matemáticas? Al final porque como toda esta temporada la queremos hacer de la mente, pues las matemáticas están sumamente relacionadas con la mente y el cómo queremos descubrir las cosas, ¿no? A mí un concepto que me rompió mucho es el concepto de cómo nuestro cerebro es algorítmico. Nuestro cerebro es logarítmico. De cómo la diferencia entre 1 y 2 es más grande que la diferencia entre 99 y 100. O sea, nuestro cerebro naturalmente dice, ok, tengo 2 gallinas. 2 gallinas es un chingo más que una gallina. Pero la diferencia entre 99 gallinas y 100 gallinas es pues... No, ajá, exacto. No, es como que vos tenés 2 gallinas y se te pierde una gallina, decís, puta madre, güey, se me perdió una gallina, la verga, güey, ya valí verga. Ya valí verga. Ajá, tenés 100 gallinas, se te pierde una y decís, hay que buscarla. Pues no pasó mucho. Ajá. Entonces es raro cómo... Es que es muy raro cómo este cerebro de chango, güey, ha logrado cosas magníficas como las criptomonedas, güey. ¿Y no crees que también ahorita que lo estás diciendo, no crees que también eso afecta a muchas veces es entender o empatizar en de que hay un problema con la distribución de las riquezas donde hay personas que tienen exagerado dinero, o sea, que ya son trillones que primero ni se pueden calcular, pero segundo decís... O sea, decís, no, pero hay personas que tienen un millón, babos. Entonces, cuando decís, no, es que esa persona es millonaria y esa persona, o sea, esa persona es millonaria y esta es trillonaria. Y tú decís, bueno, de millonaria a trillonaria. Ya decís, no hay mucho. Pues, o sea, tu mente dice, pues. Ya es poco. Ya es poco, ¿no? Pero cuando te pones Sí. a ver los números. Es una verga, güey. Madre, güey, o sea. Sí, güey, yo creo que eso es lo que afecta muchas veces, que es el hecho de que nuestro cerebro como tal no puede, y mucho importancia de las matemáticas es que nuestro cerebro naturalmente no puede entender ese tipo de diferencias. Sí o sí tienes que hacer algún cálculo para decir, a la verga, si está. Es ahí que vienen, por ejemplo, los porcentajes. Entonces, bueno, es que un trillonario es 300% más rico que un millonario. Y ese tipo de cosas, entonces... Como te digo, siento que las matemáticas siempre van a tener que ir con la abstracción de la mente, pero hoy en día creo que ya es tan grande esa diferencia que incluso los mejores que abstraen ya no pueden. O sea, o empiezas a aprender análisis de datos en Python con 7 años, o ya vas tarde. Sí, o sea, empiezas en el mundo laboral analizando datos en Python a los 6 años, güey, o ya valiste verga. O ya valiste verga, ajá. O si te quieres meter ahorita a estudiar matemáticas con 20 años, dices, ya vas tarde. Sí, porque te piden en el trabajo 10 años de experiencia. Y tenés 25 años, ¿no? Y tenés 25 años, ¿no? Decís, bueno, solo si hubiera empezado a los 15, ¿no? Y ya mero te miran a la cara y te dicen, sí. ¿Por qué no empezó? ¿Qué estaba haciendo? O sea, de hecho, sí. No, entonces... yo creo que lo que me interesa también, que es una de las últimas 2 preguntas que creo que vamos a abordar, es que la primera es, siempre te lo he dicho, y es, por ejemplo, para mí, la matemática ser un tipo de lenguaje, ¿no? Que utiliza para acercarse más a la verdad. Y con este teorema de incompletitud de Gödel que viene a decir que la matemática nunca va a ser completamente concreta. ¿No crees que eso sí da pie a que hayan procesos matemáticos que sí se puedan llegar a ser considerados artísticos? Yo sigo diciendo que no, güey. Para los que no saben el contexto, vayan a escuchar el podcast de la belleza. Yo sigo diciendo que las matemáticas no son bellas, porque al final todo concepto de belleza en matemática reduce a la simplicidad. Algo es bello porque es simple. O sea, o porque justamente porque reúne varios conceptos que decís, oh, magnífico. ¿Y por qué no podría hacerlo? ¿Cómo así? ¿Y por qué no podría hacer eso algo bello también? Porque entonces ya decís, bueno, entonces si la belleza es lo simple, tendríamos que poner que toda la belleza no es simple. Necesariamente. Es que ese es el pedo, estás hablando de absolutos. Entonces, en el momento en el que nosotros... ¿Y la decimos, belleza es absoluta? Yo digo que sí, güey. Yo creo que hay diferentes representaciones de belleza. Yo digo que hay diferentes niveles de belleza. Yo creo que hablar de belleza en matemáticas no es lo mismo que hablar de belleza en cuadros. Sí, obviamente estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Ajá. Partiendo de que estamos de acuerdo en eso, yo digo que a lo mejor esa palabra de belleza únicamente se utiliza por economía del lenguaje, pero en realidad lo que nos queremos referir es que es simple. O sea, de que esa demostración matemática es simple, es sencilla y lo puedes demostrar. Porque ¿vos dirías que el teorema de Pitágoras es bello? Sí. Es bello porque decís, no importa qué 2 números yo eleve al cuadrado y los sume, siempre me va a dar el mismo número elevado al cuadrado. Ajá. O sea, decís,
en esa simplicidad de números, en esa simplicidad hay belleza. La ecuación de Euler, ¿pensás que es bella? Pero no crees que, por ejemplo, también en frases o en... Entonces yo diría, ¿por qué no enfocarnos en la matemática? O sea, para todo, o sea, retomando la pregunta inicial al final de este podcast, retomando la pregunta inicial de decir, ¿y para qué sirven las matemáticas? Yo diría, para nada, pero ¿y qué da? ¿Qué más da que no sirva para nada? O sea, ajá. O sea, yo soy partidario de que... O sea, ¿en qué sirve trabajar 8 horas, no, Ajá. al día? Pues para ¿En qué comer, sirve? ¿no? O sea, Ajá. para comer, pero después es la misma... ¿Para qué sirve comer? Ajá, exactamente. Y así constantemente. Entonces, yo diría que, pero que en el proceso de entender las matemáticas, la vida es un poco más bella. Yo creo Sí. que el conocimiento, para mí el conocimiento es algo Que único. creo que es una frase que Cabal ahí tenía que al final es lo que yo creo que Eduardo de Cabezón decía, que las matemáticas te hacen más libre. Las matemáticas te hacen más libre. Yo creo que las matemáticas te hacen ver el mundo de una forma completamente distinta. También, si eres bueno en matemáticas no significa que eres más inteligente que los demás. Sí, no. No significa, o sea, no es directamente relacionado. Lo que dice es de que podrías llegar a tener más nociones lógicas y más abstracción Sí, y y reconocimiento de reconocimiento patrones. de y todo ese patrones, ¿no? Y que eso te podría ayudar a tener más inteligencia, Bueno, pero no necesariamente. Ese es el problema de la inteligencia que hablaremos Sí. en otro podcast. En otro podcast. Pero esa es mi conclusión. Mi conclusión es, estudien matemáticas no porque sea algo útil, no porque vayan a utilizar integrales en su día a día, sino porque hace que la vida sea más bella. Igual que leemos poesía porque hace que la vida sea más bella, hacemos matemáticas porque hace de la vida más bella. Yo mi conclusión es de que es un poco de todo. O sea, hace la vida más bella, te puede ayudar a ser más libre y al final sí termina siendo útil. En cierto momento te va a terminar siendo útil. No pienses de que la fórmula cuadrática te va a ser útil o el trinomio cuadrado perfecto te va a ser útil, porque eso posiblemente exactamente eso no te va a ser útil, pero pues sumar siempre te va a ser útil, restar siempre te va a ser útil. Entonces hay cosas que sí sirven, o sea, que sí te van a ser útil, y las que no te sean útil a primera vista, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿qué tiene de malo? Pero bueno, eso fue todo por el podcast de hoy. Yo fui Farmat Y yo, Marito. y nosotros estamos más allá que acá.